micrófono, empecé cantando y de pronto, creo que Miriam o Carmen, no sé, me empezó a seguir y luego alguien siguió más y en vez de ponernos a orar, porque la idea es orar de 11 a 11:30, nos pusimos a adorar, pero una adoración no programada, o sea, amén, así es, no de esta y luego la otra y luego como normalmente es. De verdad que nos pusimos a adorar a Dios y luego llegó un momento, prácticamente estábamos solos, en donde empezamos a hablar en lenguas y nunca había pasado. Es donde en la iglesia se van poniendo las bases, donde se ve que una iglesia va madurando. No importa la cantidad de personas, importa la calidad de las personas respecto a Dios. Y en ese momento empezó a interpretarse esas lenguas. La Biblia dice que si no hay un intérprete no lo hagas en público porque no edifica. El hablar en lenguas es uno de los dones que nos permite entender o provisionar un don de, el nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, el que una persona está encaminada en el camino de Dios. Entonces fue impresionante, de verdad. Para nosotros, para los que estamos aquí, duramos 1 hora y media adorando a Dios, que no hay tiempo. De verdad, cuando te enfocas en darle a Dios, ni te fijas en el tiempo. Y bueno, sí, porque ensayaron 1 hora antes todavía. Bueno, 2 horas y media. ¿Ah, no? Amén. Amén. Bueno, créanme, de corazón algo hoy pasó en esta iglesia. No sé si algo se movió, algo se rompió, algo se abrió, algo creció, algo no sé, pero algo. De verdad que me conocen, saben que no soy un tipo religioso que ande derribando, ni arrancando, ni declarando nada, la verdad. Pero hoy algo pasó y de verdad muchas gracias a Dios. Muchas gracias a Dios por eso. Bueno, pues vamos a terminar el tema de la semana pasada. Les prometimos, la semana pasada hablamos un poquito del por qué la ciencia demuestra que Dios existe. Hice como 50 diapositivas y en la mañana estuve quitando todas las que pude, o resumiendo, o pegando una con otra, porque es demasiada la información. Es imposible que yo te dé durante un año todas las pruebas de que Dios existe. Porque en Estados Unidos, cuando les preguntas si Dios existe, ellos te dicen, yes, it's a fact. Significa, sí, es un hecho. No es una idea, es un hecho comprobado científicamente. La semana pasada vimos 2 testimonios, un video, y aparte el testimonio de Anthony Flew, que es el hombre que durante esta generación que aún vive, digamos de los que aún viven, que nacieron en esta tierra, es la persona que más tiempo se dedicó a desacreditar la existencia de Dios. Es el ateo más ateo de los últimos 60 años. Y al final, un buen día en el 2004, Anthony Flew dijo, ups, perdón, me equivoqué. Dios sí existe. Dios es un hecho. Hoy vamos a ver información basada en hechos científicos, comprobación, hipótesis, todo el proceso científico debidamente comprobado. Es muy importante que me ayudes poniendo atención porque es mucha información y debo de ir de una manera muy, muy fluida. El doctor Collins es una persona muy importante en la historia de la humanidad porque es el director del proyecto del genoma humano. ¿Qué es el genoma humano? Es el primer esfuerzo que en la historia de la humanidad pudo traducir, interpretar, leer completo una cadena de ADN de las que tenemos en nuestro cuerpo. Una sola cadena. Creo que todo el mundo conocemos que es una cadena de ADN, esos 2 cilindros que se van cruzando entre sí. Hoy vas a ver información que te va a sorprender, pero lo más importante es que esta información no es para tratar de convencer a nadie.
Porque los hijos de Dios no vendemos, no convencemos, no tratamos de persuadir a nadie. Esto es simplemente para informar que la misma ciencia se ha encargado de comprobar que Dios realmente existe. Amén. Vamos a ver cómo nos va en esta clase del día de hoy. No es predicación, es clase, es enseñanza, porque teníamos que completar el concepto de la semana pasada. PDP, ok, se me movió este negocio, uno para atrás, se me volvió a mover. Ahí está. Estamos en problemas y no tengo cañón el día de hoy. ¿Por qué? ¿Quién lo prendió? Es muy importante, por eso que prendamos el extractor cuando lleguemos en la mañana para que saque todo el calor. A ver si nos ayuda. Ok. A ver cómo nos va. No, porque ni mi teléfono trae pila. ¿Tu teléfono trae pila? ¿Me lo prestas? Please. Ok, vamos a ver si se enfría mientras esta cosa. Yo empiezo a platicarte. El de alabanza. Gracias, amor. Ok, mira, te platico. Mientras esto empieza a jalar, ya que se bajó Miriam, ¿me pueden prestar el control del aire para prenderle? Porque no me dejaron prenderlo hace rato. Y está haciendo mucho calor. Ahí está. Ok, hay un pensador, un escritor que mucha gente de ustedes debe conocer. Y hay una película que muchos de ustedes como cristianos debieron haber visto. Yo no la he visto, soy sincero. Ni la 1 ni la 2 y ya viene la 3. Hay una película que se llama Dios no está muerto, basada en el estudio de un pastor americano que se ha dedicado a comprobar a través de la Biblia y de la ciencia que Dios no está muerto. ¿Por qué surgió esta película? Porque hubo un pensador, un escritor llamado Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, o como le quieran decir en cualquier tipo de país o interpretación, que específicamente decía que Dios había muerto y que Dios seguía muerto y que además nosotros lo habíamos matado. Nietzsche se hizo célebre por esta frase. Es el escritor de un libro que se llama El Anticristo, y entre otros libros muy conocidos de la historia de la humanidad. Como libro, como tal, es de mucho valor porque tiene gran calidad literaria. Dice muchas estupideces, pero es de mucha calidad literaria, está bien escrito, hay que aceptarlo. Y él decía, Dios ya murió. Es decir, aceptó que existió, pero que murió, porque no pudo haber muerto si no existía, ¿verdad? Al decir Nietzsche que Dios había muerto, estaba hablando específicamente en referencia, aún sin conocerlo, pero en referencia a algo que Mahatma Gandhi dijo tiempo después. Mahatma Gandhi, que todos conocemos quién es, ese célebre humanista hindú que se dedicó a proliferar la paz y la extinción de los actos violentos en la humanidad, que algún momento quiso entrar a una iglesia cristiana en la India y que le dijeron, tú no puedes entrar por tu vestido, por tu manera de vestir y por la clase social a la que perteneces. En ese momento Gandhi dijo, me encanta Cristo, me encanta todo el concepto de Cristo, pero no me encantan los cristianos. Nunca sería cristiano por los cristianos, no por Cristo. Y cuando Nietzsche dijo, Dios ha muerto, sigue muerto y nosotros lo hemos matado, Nietzsche hacía referencia al concepto de poco testimonio que hemos dado los humanos a través de la historia de la humanidad del verdadero concepto de Cristo. Nietzsche no estaba diciendo que Dios había muerto. Nietzsche estaba diciendo que los seres humanos estamos matando el concepto de Dios en el corazón de las personas. Eso es lo que realmente ha pasado. El mundo, el universo como tú lo conoces, tiene 13.700 millones de años de historia.
Y los seres humanos somos tan egocéntricos que empezamos a contar desde el momento en que nosotros existimos, hace aproximadamente 7,000 años. ¿Quiere decir que los otros 6,700 no existen? No, quiere decir que somos tan soberbios que no tomamos en cuenta lo que pasó antes de. La semana pasada yo te decía que Romanos 1:21 nos enseña que nosotros hemos conocido a Dios, pero no lo hemos glorificado como a Dios, ni tampoco le dimos gracias, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos y nuestro necio corazón se había entenebrecido. No es que Dios no exista, no es que como para muchos ateos, porque tú y yo somos teístas, no ateístas. Tú y yo somos teístas porque creemos que existe un Dios, un poder superior. Como te comentaba la semana pasada, siempre ha existido alguien que se la ha pasado o ha dado su vida por desacreditar la existencia de Dios. Lo que ha terminado sucediendo es que esas personas que han profundizado en la no existencia de Dios han terminado por aceptar y por creer en Dios, porque las pruebas son tan irrefutables que necesitamos de verdad aceptar que Dios existe. Hay una palabra en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 que yo te quiero recordar. Es un mandato de Dios. Dios dice que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa. Ojo, debemos prepararnos para presentar defensa. ¿De qué? De la esperanza que hay en nosotros. Así lo dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Tú tienes que estar preparado o preparada para presentar la defensa. ¿De qué? De la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en nosotros? De que Dios existe, de que Cristo existe y de que realmente, además de todo, funciona. Yo traje varios datos que me están fallando el día de hoy por el proyector, pero te los quiero ir diciendo. Es muy triste que a través de los tiempos que estamos viviendo, tú y yo no podamos entender y comprender este tipo de datos. Yo quiero decirte que 7 de cada 10 jóvenes, hombres o mujeres, científicamente comprobado en el mundo, 7 de cada 10 jóvenes que ingresan a la universidad, en el momento de ingresar a la universidad, abandonan o comienzan a perder su fe. ¿Por qué? Porque el mundo está llevándonos en el camino de dudar de la verdadera existencia de Dios. Tal es el grado que en países como Islandia, como tú lo estás viendo ahí, 0% de jóvenes, fíjate el porcentaje, el 0% de los jóvenes islandeses cree que existe Dios. Y te puedo decir que Islandia no es el país más ateo. La República Checa, la anterior Checoslovaquia, es el país más ateo del mundo. Ahí prácticamente nadie cree en nada. Pero imagínate que en un país como Islandia, que es muy conocido por sus paisajes, pero también porque es el país donde más quiebras económicas hay. En ese país, 0%, ni un solo de los jóvenes menores de 25 años en el 2021, ninguno de los jóvenes que nació en el siglo pasado, hace 25 años, cree en Dios. Tú les preguntas por Dios y Dios te dice, Dios es una historia, Dios es una mentira. Dios no existe. Te dicen prácticamente que Santa Claus, los Reyes Magos y Cristo son los mismos. Una invención de la humanidad. Fíjate el grado en el que nos encontramos el día de hoy. Pepe. Ahora bien, para poderte explicar correctamente, nos tuvimos que meter a estudiar de una manera muy profunda. Hubo otro pensador llamado René Descartes, el creador del método cartesiano, porque así se llama. René Descartes, método cartesiano. René Descartes decía que realmente si tú y yo existimos es porque pensamos. El famoso primero pienso, luego existo. Descartes tenía una serie de situaciones y de metodologías que nos presentaban una idea muy sencilla, entre más simple mejor. Descartes decía que una persona
puede dudar de todo. Es más, una persona puede dudar, como en el Matrix, como en la película de Matrix, que la realidad que esté viviendo sea real. Que tal vez tú y yo estamos en un lugar conectados a un tubo de la cabeza y que esto que estamos viviendo es una ficción. Tú lo puedes pensar. Lo que no te puedes permitir es complicarte y enredarte la vida de tal manera que tu propio pensamiento te lleve a dudar de lo que es un hecho. Todos podemos dudar de muchas cosas. Podemos dudar que la Biblia es la palabra de Dios, que Jesús vino a esta tierra. Es más, tú puedes investigar y hay religiones como en el Corán, los musulmanes, en donde específicamente el Corán dice, Jesús nunca fue crucificado. El que fue crucificado fue Judas Iscariote. Cristo nunca fue crucificado. Así lo dice de manera específica. Y es un libro histórico. Y para cualquier persona que el día de hoy comenzara a entender y dijera, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A la Biblia o al Corán? Le podría presentar una duda muy humanamente razonable. ¿Estamos de acuerdo? Así que gente como Descartes vivió su vida, yo no sé cómo le hacía para comer y para pagar la renta y para todo lo demás, porque se la pasó únicamente el tipo pensando en pensar. Él quería demostrar todas las dudas que había dentro de la cabeza de un ser humano. Y la primera que tuvo que lograr resolver fue esta. ¿Dónde empieza la existencia real de la humanidad? La existencia de la humanidad, ojo, esta parte es muy importante, comienza en el momento en que tú y yo entendemos que comenzamos a existir porque nosotros podemos pensar. ¿Vamos bien? Te estoy poniendo la base científica porque hoy vamos a hablar y a demostrar que según la ciencia Dios existe. La que sigue, Pepe, por favor. Tú y yo sabemos acerca de la existencia de un científico llamado Carlos Darwin. Darwin habló de la evolución. Darwin decía que tú y yo provenimos del chango, que el chango se creó y después de ir evolucionando salimos tú y yo. Si tú utilizas el cerebro y piensas, lo primero que tienes que entender es que si viniéramos del chango y hubiésemos evolucionado del chango, aunque puede ser que tú y yo conozcamos a algunas personas que podrían físicamente demostrar esta idea, esta teoría, puede ser, pero si viniéramos del chango, lo primero que pasaría es que ya no habría changos, porque el chango evolucionó a una persona, es decir, el chango desapareció. Y el día de hoy todavía hay changos, ¿verdad? Pero Darwin tenía su teoría basada en este tipo de ideas. La nada produce algo. La nada produce vida, el desorden produce orden, el caos da información, la inconsciencia produce conciencia y la materia produce razonamiento. Yo ayer escuché a un científico que decía, imagínate que vas a un lote de autos que están todos desarmados. Imagínate que provocas una gran explosión y después de la explosión aparece un avión perfectamente armado, incluso cargado con turbocina y preparado para volar. De pedazos de metal que hiciste explotar, se creó algo perfectamente armado y funcional para despegar. Ese es el tipo de razonamiento en el que quisieron o intentaron creer. Si hoy Darwin, si hoy Nietzsche o si hoy cualquiera de esos científicos que trataron de desacreditar a Dios hubieran tenido la información que existe y que tenemos disponible, no hubieran podido hablar de un Dios que no existía. Fíjate por qué, Pepe. Muchas personas se basan en la idea, en el pensamiento al afirmar que cómo va a ser posible o cómo puede ser posible que exista un Dios perfecto que permita el error. En el plano normal no tiene lógica. ¿Por qué? Porque las personas piensan que el Dios perfecto tiene que hacer todo perfecto. Y el problema no es el Dios perfecto. El problema es la creación que se hizo imperfecta. Imagínate, de una manera muy sencilla, que la inteligencia, tu inteligencia, es la manga de mi camisa o de mi saco.
tendrás un límite. ¿Estás de acuerdo? Imagínate que tu voluntad es el brazo y tu inteligencia es la manga de la camisa. ¿Qué sucede? El problema está en que la inteligencia es finita, tiene un límite, y la voluntad es infinita, no tiene límites. Por eso lo que a Dios le importa realmente de ti es tu voluntad, no tu inteligencia. Porque Dios espera que la información que Él te da sea lo que tú tomes como base para creer que Él existe. ¿Vamos bien? La que sigue, por favor, Pepe. El método de René Descartes terminó siendo muy sencillo. Mira, se busca la evidencia, que ahorita te la vamos a presentar. Analizas la evidencia, haces un resumen de la evidencia y terminas enumerando los puntos y revisándolos. Así es como se comprueba, utilizando la Biblia, que todo lo que Dios nos dice es verdad. Fíjate cómo lo vas a entender, Pepe. Otro pensador, Emmanuel Kant, decía: dos cosas me llenan el espíritu, ojo, cuerpo, alma y espíritu. Dos cosas me llenan el espíritu: de admiración y de espanto, el cielo estrellado sobre mí y, ¿qué dice ahí? La ley moral que está dentro de mí. Cuando la Biblia nos dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no puedes pensar en un señor de aspecto amable, barba blanca, cabellera abundante, porque entonces aquí Alfredo, Miguel y un servidor estaríamos en problemas. No estaríamos hechos a semejanza de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de imagen y semejanza de Dios, hablamos de un concepto muy práctico. Somos seres racionales y somos seres morales. Esa es la imagen y la semejanza de Dios. Porque cientos de personas te van a poder llegar a preguntar: a ver, la Biblia dice que estamos hechos a su imagen y semejanza. Dios es hombre, Dios es mujer, es alto, es chaparro, es güero, es moreno, color de ojo. No, no habla de imagen y semejanza física. Habla de imagen y semejanza racional y moral. Somos gente que podemos pensar y decidir entre el bien y el mal. Amén. Por eso Emmanuel Kant decía: hay dos cosas que me espantan, que me emocionan y que realmente me comprueban que Dios existe: cuando veo el cielo y cuando veo que yo entiendo la diferencia entre el bien y el mal. ¿Bien? Te estoy poniendo solamente la base, tenme un poquita paciencia, Pepe. Hay otro sistema de pensamiento que nos lleva a comprobar el mismo punto: Dios existe. Es el llamado navaja de Ockham. Este pensador, Carlos Ockham, llegó después de un proceso de pensamiento muy profundo a entender esta simple verdad: una hipótesis es mejor cuanto más se explica con menos elementos teóricos. Es decir, entre menos dices, más entiendes. Ojo, entre menos tratamos de rebuscar si Dios existe o no existe, tú vas a poder realmente tener la tranquilidad y la certeza de que tu Dios es tu creador y que ha existido desde el principio y existirá hasta el fin. Amén. Pepe. Ok, vamos a la parte importante. Ya te puse la base. Científicamente, a través de la historia de la humanidad, el mismo hombre que ha querido desacreditar a Dios es el mismo que ha terminado por creer en el Dios que ha querido desacreditar. Primera parte, la fe real no es ciega. A ti y a mí nos enseñaron que a Dios se le cree nomás porque es Dios, y no lo pienses y no lo dudes y no digas nada. Nos hablaban de algo que la gente católica menciona como dogmas de fe. Algo que no puedes ver, que no puedes comprobar, que no puedes entender, pero que tienes que creer. Eso es un dogma de fe. La verdadera fe en Dios es una fe que presenta resultados, que presenta pruebas y que presenta hechos. Te la vamos a explicar de la siguiente manera. Dice Romanos:
porque de lo que Dios se conoce es manifiesto, pues Dios nos lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles. Ojo, la parte que no ves de Dios se hace visible a través de la creación del mundo, siendo entendido lo invisible de Dios por medio de lo que Dios hizo. Por eso es que no tenemos excusa. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el mismo firmamento proclama la obra de tus. Ok, la misma creación es la primera prueba que tú y yo tenemos de que Dios existe. Perdón por la voz, pero tengo 2 horas, hable y ya se me fue. La que sigue, por favor. ¿Hubo un principio? Sí. ¿Hubo un principio? No. Si el universo tiene 13,700 años, 13,700 millones, perdón, 13,700 millones de años, se me hizo muy poquito. Y de esos 13,700 millones, nosotros solamente tenemos 7,000 años, quedan 13,693,000 millones de años antes de nosotros. La Biblia dice que en el principio estaba Dios, el verbo estaba con Dios y el mismo verbo era Dios. Romanos dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, te lo acabo de leer, pero Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Y las personas queremos entenderlo a través de nuestro principio y de nuestro propio fin. No, porque Dios existe desde antes de que todo haya empezado. Y tú y yo existimos desde mucho antes de que Dios y de lo que Dios creó empezó. Así de sencillo y de claro. En el principio, dice la Biblia, creó Dios el cielo y la tierra. Otra vez, y en el principio, Cristo, el verbo, estaba con Dios, existía con Dios porque Él es Dios. ¿Vamos bien? La misma creación que tú y yo vemos desde un inicio demuestra que Dios existe. Pero este es el argumento más básico, el que cualquier cristiano con un mínimo conocimiento de la Biblia te puede dar. Vamos a profundizar un poco más. Pepe, la vida no es un accidente. Tú y yo no somos un accidente. Vamos a entenderlo así. 13,700 millones de años. Espero que se entienda que tú y yo tenemos, la humanidad tiene 7,000 nada más, y el universo 13,700, pero millones, 13,700 millones. Quiero que observes este dato. En tus ojos y en tu libro, dice la Biblia, están todas aquellas cosas que fueron formadas. La evolución trata específicamente de explicar lo que sucede después de que existe la vida, pero no nos puede decir qué pasó antes. Te lo explico. La teoría de la evolución te puede decir qué pasó desde el momento en que el ser humano existe, pero no te puede decir qué pasó antes de que el ser humano existiera, porque la evolución es una teoría de los seres humanos y existe desde que existen los humanos. ¿Estamos de acuerdo? No puede haber información humana de algo en donde el ser humano todavía no habitaba. Fíjate el siguiente dato, Pepe, por favor. Cada célula del cuerpo, esta es la segunda prueba, información. Espero que yo tenga la capacidad de poderte transmitir este tipo de información y de mensajes. Tú y yo existimos porque tenemos alrededor de 30 millones de células. Es decir, 30 billones de células. Tú, del tamaño en el que estés, la estatura que tengas, la complexión que tengas, el cabello que tengas o puedas dejar de tener, tienes 30 millones de células. Y cada célula de esos 30 millones de millones tiene 3,200 millones de letras de longitud.
Cada celulita. Pero cada celulita tiene 3.200 millones de letras que están perfectamente organizadas. Otra vez, de esas 30 millones de células, un científico ahorita me puede decir, no sea payaso, pastor, el 85% de esas células son glóbulos rojos que se encargan de llevar la sangre. Sí, está bien. Pero del otro 15%, que vienen siendo 4.500 millones de células, cada celulita tiene 3.200 millones de letritas. Imagínate, escribe 3.200 millones de letras. Y de esos 3.200 millones de letras, tienen que ser legibles, es decir, las puedes leer. Una cadena de ADN descubierta por Watson y por Crick, una sola cadena de ADN que ya se pudo leer, tiene 3.200 letras, 3.200 millones de letras. Y cada letra está puesta en su lugar, no está desordenada. Esta, Pepe, la que sigue, por favor, es la prueba más fehaciente de que Dios existe. Porque tiene que haber una mente y un poder superior que pudiera organizar 3.200 millones de letras de manera congruente en más de 30 millones de células. Solamente una mente superior, solamente un poder superior pudo haber creado y ordenado esta información. Y luego, pastor, entonces, ¿por qué el bien y el mal existen? El bien y el mal existen precisamente porque Dios quiere darte la oportunidad de que lo único que tienes infinito, que se llama tu voluntad, porque tu mentalidad, tu cerebro, tu inteligencia es finita, tiene un límite. Aunque tú y yo no usemos ni el 5% de la inteligencia que tenemos, esa inteligencia tiene un 100%, tiene un límite. Tu voluntad y mi voluntad no tienen límites. Por eso existe el bien y el mal. Para que ese Dios poderoso que organiza 30 millones de células con 3.200 millones de letras cada célula, ese poder superior no quiere que tú lo entiendas. Él quiere que tú quieras creer en Él. De eso se trata. Amén. La que sigue. Señor, una oración de muchos cristianos el día de hoy. Una oración que atentamente les pido que dejen de hacer. Porque muchos cristianos el día de hoy oran y dicen, Señor, que se acabe la maldad, por favor, en este mundo. ¿Quién ha orado por eso? Sean honestos, yo llegué a hacerlo. ¿Quién ha dicho, gracias por tu honestidad, hija mía? Porque todos los demás están diciendo mentiras. Gracias, Fer. Todos hemos orado en algún momento, bueno, menos mi esposa que es perfecta. De las personas que Dios creó, la más perfecta en sus 3.200.000 millones de células así, de letritas, es la de mi mujer. Amén. Eso se llama inteligencia en la Biblia, apartarse del mal, para que vayan aprendiendo. Dicen, Señor, acaba con la maldad. ¿Sabes qué tendría que hacer Dios para acabar con la maldad? Lo mismo que hizo con Noé, matarnos a todos, porque todos somos malos. Así. Entonces, para el que quiera volver a orar y pedir porque acabe la maldad, pues pregúntate si estás a cuentas con Dios para que Dios te lleve de una vez. Porque la única manera de acabar con la maldad es que nos mate a todos en cuanto todos hemos pecado. Ojo con lo que pedimos. Por lo tanto, Pepe, el cambio es una puerta en tu vida que solamente puede abrirse desde adentro. Fíjate en el ejemplo del huevo. Si se rompe por fuera, la vida se acaba, pero si se rompe de adentro, la vida nace. Amén. Tenemos que ser así. El cambio viene desde adentro. No tratemos de explicar a Dios, tratemos de vivir a Dios para que las personas que nos ven crean en ese Dios. No se trata solamente de ciencia, se trata de pruebas, de comprobación,
de demostración. Y tú y yo predicamos a un Dios que tenemos que vivir, no solamente a un Dios que tenemos que platicar. Pepe, hemos estado hablando mucho del ateísmo. El ateísmo dice que no hay un fundamento para decir que Dios existe. El problema del ateísmo es que no quita el dolor, lo único que quita es la esperanza. ¿Por qué? Porque una persona que es atea no tiene a Dios, no cree en Dios. ¿Y qué hace esa persona cuando sus opciones se le acaban? Cuando se le pinta una raya y dice de aquí no pasas. ¿Qué hace esa persona? Se suicida. ¿Por qué? Porque no tiene más opciones. Ese es el peligro de promover una no creencia en Dios. Porque tú y yo, cuando nuestra fuerza se acaba, cuando nuestras opciones se acaban, volteamos hacia cualquier lugar, no nada más hacia arriba, porque Dios está en todos lados. No está en todas las personas, pero sí está en todos lados. Cuando a una persona se le acaban las opciones, ¿qué es lo primero que hace? Voltea y busca a Dios. Y si el ser humano promueve un mundo sin Dios, ¿qué le va a pasar a la persona que se le acaban las opciones y no tiene a Dios? Se acaba dando un tiro, se suicida, porque ya no hay más opciones. Ese es el peligro de seguir promocionando un mundo sin Dios. Además de que este mundo existe gracias a Dios, porque no hay ni una manera de demostrar que este mundo se creó solo. Una explosión no crea vida, destruye. Amén. ¿La que sigue? ¿Dónde se crea la verdadera vida? Un día una tumba se abrió. Ese es el nuevo Big Bang. El nuevo Big Bang que tú y yo debemos de proclamar. Hace más de 2000 años un día una tumba se abrió. Y cuando esa tumba se abrió, Pepe, por favor, esa tumba se vació. Y en ese momento Cristo resucitó. Y cuando resucitó, nos dio vida a ti y a mí. Y al darnos vida, nos demuestra que Dios existe. Porque no estamos hablando solamente de una fuerza física, de una vida física. Estamos hablando de una vida eterna, de una vida espiritual. Por lo tanto, Juan nos recuerda que el único camino que nos lleva a la verdad, que provoca vida, se llama Jesús. Y nadie llega al Padre si no es por Él. La ciencia nos tiene que llevar a reforzar nuestra creencia de que Dios existe. No tendría ningún motivo que la ciencia existiera si no es para demostrar el más grande hecho que existe en la historia de la humanidad. Dios existe y no solamente existe, Dios también funciona. Amén. Luego entonces, ¿cuál es la verdad? Aquí está el punto. Dice Corintios, por lo cual, si lo hago, está hablando de ti, de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. La verdad que nos hace libres, la que demuestra científicamente que Dios existe, es la que tú y yo tenemos que publicar diariamente, porque aparte es gratis. Cristo es el camino que nos lleva a la verdad, que produce vida. Eso es lo que la ciencia, a través de la lectura de cada célula de ADN con 3.200 millones de letras perfectamente ordenadas, demuestra. Dios existe y Dios funciona. La misma creación habla de Dios. Amén. El sol sale por el mismo lado, se oculta por el mismo lado, llueve de arriba para abajo. Antes de Noé llovía de abajo para arriba, pero siempre era igual. Un día Dios le dio el poder a Josué de detener el sol y el sol se detuvo 24 horas. ¿Y sabes para qué se detuvo? No para que un hombre quedara bien, sino para que lo que Dios le había prometido a Josué y al pueblo se cumplieran. Dios permitió que un día se parara el sol, se detuviera el sol, el tiempo se detuviera, para que lo que Él había prometido se hiciera. Traducción,
todo lo que se hace para la gloria de Dios. Por eso todos los días hay oxígeno disponible. Hoy no te levantaste diciendo, Señor, no hay aire, ¿qué hacemos? ¿Verdad que no? Amén. Pepe, el verdadero problema no es que Dios no exista, es que los seres humanos ponemos excusas. Somos los únicos que decimos que hay una ley a la que nos sometemos, pero somos los primeros que la rompemos. Te lo repito, somos los primeros que aceptamos que existe la ley de Dios, la voluntad de Dios, pero también somos los primeros que nos atrevemos a romperla. ¿Por qué? Porque nos la pasamos poniendo todos los días excusas. Este es el último pan del año, decimos todos los días, ¿verdad? Muchos. Amén. Amén. Mañana ya voy a hacer ejercicio, de verdad. Ahora sí voy a dormir bien. Ahora sí leeré mi Biblia. Ahora sí iré a la iglesia y dejaré mi teléfono y le haré caso al pastor. Amén. Amén. Pepe. Isaías dice, hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, porque muy mal les va a ir. Estas excusas, este tipo de conceptos, amén, Sequi. Está hablando en lenguas, a ver quién las interpreta, yo creo que su mamá. Este tipo de excusas de las que hablamos son la base en la historia de la humanidad por las que un pueblo se ha permitido esclavizar a otro. Llámale como le quieras llamar, pero cada pueblo que ha esclavizado a otro pueblo ha creado sus propios dioses, ha fabricado sus propios dioses y también ha creído en esos dioses. Esos dioses que cada parte de la humanidad, cada cultura, cada gobierno ha creado, han provocado que las personas dejen de creer en Dios. Porque si cada siglo se está creando un Dios distinto, cada gobierno, cada imperio se crea un Dios distinto, las personas nunca saben en qué Dios van a creer. Ese es el principal motivo por el cual la humanidad ha estado esclavizada tantos años. Nos han distraído con el pensamiento, con la duda de saber si Dios existe o no. La realidad no es así. Es que esa es la justificación que las personas han utilizado para llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y la Biblia dice que a quien haga eso le va a ir muy mal. Por eso, Pepe, para terminar, te presento lo que dice este investigador, Francis S. Collins. Pero antes de eso quisiera enseñarte un video que para mí, ayer que lo vi, demuestra que Dios existe. Te muestra la historia de, más o menos, Cristian te lo va a traducir. Te lo va a ir traduciendo. ¿No te vas a animar o sí? ¿Vas a echar para atrás? ¿No puedes? No que sí. A ver. Hasta le dijo, voy a grabar a mi gordito para que... Así dijo. ¿Estamos? Aguántame, Pepe. Nuestro pingüino te va a traducir como pueda esta parte. Pero esta es la historia de un héroe. Te la explico al final. Solamente fíjate en una caricaturización. A mí me partió el corazón ayer. Porque es la historia de un joven en Nueva York con ataques epilépticos. Estaba en una vía de un tren y el joven cayó a la vía del tren y el tren venía. Cuando el tren venía, hubo una persona que vio que el muchacho seguía teniendo el ataque epiléptico. El muchacho no sabía que estaba por morir atropellado por un tren. Cuando yo vi lo que hizo esta persona, espero que se entienda en el video porque no lo encontré traducido por más que lo busqué. Ah, sí es cierto. ¿Le puedes poner? No, pero no sé si No, porque es una entrevista. Ah, ¿todavía querías que lo tradujera a las 4 de la mañana por no traducir tú? Qué flojo eres.
Cuando este muchacho le da un ataque epiléptico y cae, va a haber un gráfico que creo que demuestra perfectamente lo que hizo. City subway, it's hard enough finding someone who will give up his seat to a stranger, let alone willing to give up his life. Dice que en la ciudad de Nueva York es un desastre poder subirte al tren. It happened just 50-year-old Wesley Otter, a construction worker and Navy veteran, was standing on a subway platform with his two little girls when right in front of them, a man started having a seizure. Había una persona en las vías del tren y esta persona quedó pensando qué quería hacer. Se aventó sobre él para... Y él cuenta que estaba muy asustado de cómo ayudar a la persona y sus hijos estaban muy orgullosos. Y así quedó. Lo llamaban el Superman del subway en Nueva York. Era una persona de bajos recursos que no quería tener fama, pero la tuvo por salvar a un hombre en el tren. ¿Le puede aprender, por favor? Un joven con ataques epilépticos, ustedes saben que Paul, nuestro hijo, ha tenido ataques epilépticos. Estaba en el metro de Nueva York, 21 años de edad, estaba solo. En ese momento, algún flachazo, porque es lo que provoca normalmente un ataque, le llegó a los ojos y el muchacho empezó a sufrir un ataque y el ataque lo llevó a tumbarlo del riel y a caer de la base y cayó en el riel. En el momento que cayó en el riel venía el tren y lo iba a atropellar y el joven seguía sintiendo el ataque epiléptico. Hay gente que vive el ataque y hay gente que no. Hay gente On the New York City subway, it's hard enough finding someone who will give up his seat to a stranger, let alone be willing to give up his life for one. The train was coming in like that. It happened just 50-year-old Wesley Autry, a construction worker and Navy veteran, was standing on a subway platform with his two little girls when right in front of them, a man started having a seizure. He kind of stumbled and over his own feet and fall backwards. I see a train coming, but the train is so close, I'm like, what do I do? Wesley jumped onto the tracks and thought if he could just lie on top of the man, keep him from flailing, maybe the train would roll right over both of them. The clearance was exactly 21 inches. Wesley and the man, 20 and a half. No way the train can stop before this gentleman could get him up off the tracks. So he covered him with his body and pushed him down to a point where the train wouldn't hit his head and held him down under the tracks while the train came and rolled right over the top of him. It gave Wesley's children the scare of their young lives. I thought he was going to get killed. And Wesley, the scare of his, too. I'm like talking to him, sir, you can't move. I got two kids up here looking for the father to come back. I don't know you, you don't know me, but listen, don't panic. You know, I'm here to save you. As for the guy Wesley saved, he's 20-year-old Cameron Hollipter,
and other than a few scrapes and bruises, his father says he's doing fine. Mr. Autry's instinctive and unselfish act saved our son's life. You know, the word hero gets thrown around a lot nowadays. What a better way to start off the new year than to save a life. Nice to be reminded of what one really looks like. Steve Hartman, CBS News, New York. Era un ateo, no creía en Dios, creía solo en la ciencia, según él. Uno de sus mayores ídolos era el doctor Anthony Flew, que durante 50 años proclamó que Dios no existía y lo trataba de demostrar con ciencia. El doctor Collins es el director del proyecto del genoma humano, 1994. Se pudo leer una cadena de ADN, 3.200 millones de letras perfectamente ordenadas. Creo que no se les va a olvidar. Una sola célula. La pudieron leer. Y en ese momento el doctor Collins, director del proyecto del genoma humano, dijo: no hay ninguna posibilidad de que esta cadena de 3.200 millones de letras estén perfectamente ordenadas. Para que tú tengas 2 ojos y no 3. Para que tengas 2 brazos y las piernas no las tengas en las orejas. Solamente, porque eso podría pasar, si la cadena no estuviera perfectamente ordenada, hay alguien que caminaría con las orejas, que escucharía con los ojos y que vería con las manos. Pero esa cadena perfectamente ordenada la ordenó una mente superior. Y esa mente superior se llama Dios. Y esa mente superior le permitió demostrar a este doctor que no existe ni siquiera un gen gay, que la homosexualidad no es un problema genético, no es un problema de creación y mucho menos un problema del creador. Es un problema emocional en el corazón de quien vive esta situación. Amén. Pepe, ¿tú y yo podemos ser evolucionistas? Sí. Si cumplimos con la palabra de Dios que dice: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero principalmente con toda tu mente. La palabra de Dios dice, alabanza por favor, la palabra de Dios dice que Dios existe, Dios funciona y que la misma creación es la que nos demuestra la certidumbre de Dios. Amén.